Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor una vez más por encontrarnos aquí con una vista hermosa hacia la playa y poder también disfrutar de lo que Dios, nuestro gran Dios, ha creado para nosotros. Dice la palabra del Señor que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes de la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Habla acerca de un hecho que muy poco de nosotros a veces profundizamos y lo vemos muy por encima, que es el bautismo de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que allí había un hombre antes de que Cristo viniera y era Juan el Bautista. En Lucas capítulo 3, versículo 3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Nosotros sabemos que Juan el Bautista, Dios lo usó como profeta para preparar el camino del Señor. Y él, cierto, Jesucristo, antes de que apareciera en ámbito público, este Juan estaba predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Rápidamente se extendió la fama de este profeta, el profeta de Dios, y todos lo reconocían que venía de Dios. En el río Jordán ahora se reunían grandes multitudes para bautizarse por Juan, confesando sus pecados y bautizándose. El profeta los desafiaba a que hicieran cambios drásticos, radicales en sus vidas, para que dieran testimonio del temor de Dios en sus corazones. Creo que también hoy en día hemos perdido el temor a Dios en nuestras congregaciones con respecto al bautismo. Muchas de las personas que se han bautizado lo han hecho sin una clara convicción de arrepentimiento. Quizás nosotros como líderes también hemos caído en esto por querer tener más número de personas. Hemos aceptado bautizarlos sin considerar la seriedad que significa este acto. Por eso es tan importante ver lo que significaba para Jesucristo el bautismo y a lo cual Él se sometió. Hemos trivializado tanto este acto que pareciera que la persona que realmente se da cuenta de lo que significa o lo que implica este acto fue el enemigo mismo. En Mateo 4:1 allí dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si Jesucristo su fundamento lo establecía en el bautismo, constituía para él una verdadera amenaza, y por eso lo sometió a más intensas de las tentaciones allí en el desierto. En el bautismo encontramos una de las claves para entender el extraordinario impacto logrado por Jesús durante su corto tiempo de su ministerio. Una vida transformada en el secreto del ministerio es el éxito que va a lograr. Una vida transformada por Dios. Continuando con el relato de la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 3, dice: entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Dice la palabra del Señor que Juan se sentía indigno de hacerlo. Pero Jesucristo nos llama la atención porque Él mismo dice en el versículo 3:15, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. De esto aprendemos que nosotros no sugerimos ni dictamos nada. Estamos eternamente limitados. El Señor es el dueño de todas las decisiones que afectan nuestras vidas. Debemos decir simplemente como María: hágase conmigo conforme a tu voluntad, Señor. También aprendemos que la quietud y sumisión son las actitudes más sabias a la hora de escucharle. Esta es la parte que nosotros debemos desarrollar, la disciplina que debemos desarrollar, a la que hemos sido llamados. Como un profeta por allí dijo: habla porque tu siervo oye.
Nosotros no tomamos la iniciativa, es Dios quien la toma. El llamado a cumplir toda justicia para Jesús y Juan implica sujeción absoluta al Padre. Juan se sometió y obedeció y bautizó al Señor mismo. Dice la palabra en el versículo 17 que los cielos le fueron abiertos. Allí hay un acontecimiento muy importante, dos cosas. Vino sobre el Señor el Espíritu Santo y se oyó desde el cielo una voz del Padre. Estos dos acontecimientos muy especiales y únicos tienen un fundamento muy especial en la vida de Jesús. Y creo que es también importante en la vida de cada creyente. Podemos identificar estos ingredientes indispensables para nuestra propia aventura con el Señor. Podemos también afirmar que ningún discípulo de Cristo podrá tener éxito si estas dos verdades o realidades no estén activas en su caminar por este mundo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu vino sobre él. El Espíritu Santo iba a ser el motor del ministerio de Jesús. ¿Por qué esto es importante? La palabra de Dios nos relata cuán dramático es este rol del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor allí en Mateo 1:18 que Cristo fue concebido por el Espíritu. En Lucas 4:18 dice que fue ungido por el Espíritu. En Mateo 4:1 dice que fue llevado al desierto por el Espíritu. Se regocijó en el Espíritu, Lucas 10:21. Bautizó a otros bajo ese mismo poder del Espíritu en Juan 1:33. Pero hay algo más importante aún, fue resucitado por el Espíritu Santo en Romanos 8:11. Fue justificado por el Espíritu en 1 Timoteo 3:16. Nos damos cuenta que todo el ministerio de Jesucristo está envuelto en el poder del Espíritu. Las declaraciones que Jesús hace en el rol del Espíritu también es muy importante. Mire lo que dice en Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. También en Juan 5:19. En verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Todo está ligado a la voluntad del Padre. De ahí la importancia que Jesucristo tenía esa comunión íntima con el Padre, pero a través del Espíritu Santo. En Juan 5:30 también dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. En Juan 6:38 dice, he descendido del cielo bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 7:16 tenemos otra verdad. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces todo está ligado a la obra del Espíritu. Cristo, con la imagen de una vida de unidad absoluta con el Padre. Y esta unidad era a través del Espíritu Santo, quien hace posible que el Hijo perciba a cada paso cuál es el sentir del Padre y que le permite alinearse con la voluntad del Altísimo. Ahora creo que nosotros también hemos descuidado esta obra tan importante del Espíritu. Ya vimos el lugar que ocupaba el Espíritu Santo en la vida de Jesús y en la vida de Juan y muchos otros. El apóstol Pablo en Romanos 8:14 nos dice una verdad muy importante, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es algo muy fundamental, pero también hay algo más importante allí en Hebreos 5:14, lo que dice también la palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nos damos cuenta, hermanos, que la obra del Espíritu Santo en cada creyente es el motor que nos hace vivir para Dios. Sin ese motor no podemos funcionar. Sin la obra del Espíritu Santo usted no puede andar en comunión con el Señor. La palabra del Señor nos invita, dice, no os embriaguéis, ¿cierto?, con otras cosas, sino que debemos llenarnos, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, el embriagarse del Espíritu Santo significa andar bajo la influencia de Él. Como un ebrio anda bajo la influencia del alcohol, nosotros como cristianos también debemos embriagarnos del Espíritu para andar bajo la influencia, porque de la única manera que podemos vivir vidas victoriosas, vidas que realmente honren al Señor, porque si no lo hago, voy a andar en los deseos míos, en mis decisiones, en mis propósitos, en mis planes. Y Jesús siempre consideró hacer nunca su voluntad, sino la del Padre. Todo lo que Él hizo lo sometió primero al escrutinio de su Padre. A veces tomamos nosotros iniciativas en proyectos y cosas, pero son nuestros proyectos. Y si son nuestros proyectos, queremos la bendición forzada de Dios. Y eso no cuadra con el cristiano. Primero debemos consultar al Señor. Señor, ¿es lo que usted quiere para mi vida? ¿Puedo yo hacer este viaje? ¿Puedo yo hacer esta compra? ¿Puedo yo hacer este proyecto? Cuando Jesús dijo, mi comida no es lo que Él quería personalmente, sino era hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su comida principal? ¿Qué es lo que Dios quiere para su vida? Yo creo que debemos volver a los principios que Jesús estableció. Bajo la dirección del Espíritu, pudo realizar toda la tarea que el Padre le había encomendado. Y Dios nos invita en esta mañana también a que nosotros, bajo la dirección de su Santo Espíritu, podamos realizar las tareas que Él nos ha dado. Dice la Biblia que Él nos creó para buenas obras. ¿Ha descubierto usted cuáles son aquellas buenas obras? Pidámosle al Señor que nos clarifique y que nos guíe cuáles son las buenas obras de las que nosotros debemos andar, porque ya han sido designadas para cada uno de nosotros. Quizás estoy haciendo obras de otras personas y no la que Dios me ha mandado a hacer. De ahí la importancia de que nosotros podamos estar bajo la influencia del Espíritu. Y en esta mañana le invito a que usted haga esa pregunta al Señor. Señor, ¿qué lugar en mi vida ocupa su Espíritu Santo? ¿Está tomando una parte pequeña o está en el centro de mi vida? No queda mucho tiempo para que el Señor regrese y pueda llevar a su iglesia. Y quizás van a haber muchas sorpresas cuando aquellos que digan, Señor, yo hice esto o hice aquello, pero quizás todas aquellas obras fueron de iniciativa propia y no fueron iniciativa del Señor. Por eso es tan importante que nosotros también podamos conversar sinceramente y clarificar todo este tema con el Señor. Por eso que en esta mañana le invito a que usted medite qué lugar ocupa el Espíritu de Dios en mi vida. Pero Él quiere ocupar el 100%, no un 10%, ni un 20%, ni un 30%, ni siquiera un 90%. Él quiere ocupar el 100% de tu vida. Así que, hermanos, consideremos este estudio el ejemplo de Jesús en el bautismo. Él se sometió a la voluntad del Padre. Y usted y yo debemos someternos también a la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude a poder también fortalecer nuestra comunión con Él para saber lo que Él quiere de usted y de mí. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Gracias.